Amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida por primera vez en nuestros estudios al doctor Rafael Mendoza. Doctor Mendoza, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación que me da. Qué bueno, un gusto tenerlo acá en el programa, sobre todo, amigos, porque el doctor Mendoza es un médico que está dedicado a un área que nos parece importante comenzar a traer, a poner sobre la mesa de nuestro programa, que es el tema de hospicios, de cuidados de hospicios. Es un tema que no hablamos mucho, doctor Mendoza, como que no nos sentimos tan cómodos de hablar de esto, pero vamos a conversar. El cuidado de hospicios se asocia con el concepto de cuidados paliativos, me parece. Es correcto. Me gustaría que comenzáramos por ahí, doctor. Háblanos de lo que es cuidados paliativos. ¿Qué se considera un cuidado paliativo? El cuidado paliativo es una rama de la medicina que se dedica y busca prevenir y o tratar el sufrimiento de un paciente que tiene una enfermedad seria y que puede comprometer su vida. Que puede comprometer su vida. No necesariamente es que está en etapa final de vida. No, correcto. No. El cuidado paliativo no necesariamente se dirige a ese paciente que está en una etapa terminal. Puede comenzar el cuidado paliativo desde que se diagnostica una enfermedad seria. Claro. Desde ese entonces, y es cuando más efectivo es el cuidado paliativo, cuando comenzamos, cuando diagnosticamos esa condición seria, que puede ser una condición cardíaca, puede ser una enfermedad pulmonar, en lo que conocemos como COPD, o enfermedad obstructiva del pulmón, cáncer, Parkinson, demencia. Son condiciones serias que van a requerir de un tratamiento paliativo, aparte de un tratamiento curativo. Exacto. Me parece interesante esta diferencia, doctor, porque yo creo que se asocia mucho, de hecho, me parece que se relaciona más con el cáncer, por ejemplo, o se ve con más frecuencia pacientes de cáncer, les dicen, vamos a aplicar o vamos a manejar un concepto, un esquema de cuidados paliativos para esta persona. Y eso se asocia para el paciente, para la familia, quizás para, en general, con, bueno, ya no hay nada que hacer. Y eso no es correcto. No necesariamente es así, es correcto. Eso. Nosotros podemos tener un paciente, vamos a poner el ejemplo de un paciente con cáncer. Vamos a dar el ejemplo de una paciente con cáncer de seno. Correcto. Está tomando su quimioterapia, que es el tratamiento curativo agresivo, y esa paciente puede desarrollar una anemia que le produce una fatiga. Le bajó la hemoglobina y produce una fatiga. Bueno, pues el médico paliativo, ¿verdad?, el que se dedica al cuidado paliativo, puede recomendar una transfusión de sangre para mejorar la hemoglobina y bajar y paliar el síntoma de la fatiga. Bueno, pues la paciente sigue con su tratamiento curativo de quimioterapia, pero a su vez recibió la transfusión, que es el tratamiento paliativo. Paliativo, correcto. Paliativo. Muy bien, muy clara la información. Ahora, veamos la otra cara de los cuidados paliativos. Entonces, en casos de personas que están en etapa final de vida, ahí es donde yo creo que entran los que llamamos cuidados de hospicios, ¿verdad? Correcto. En algunos casos, ¿verdad?, aún dándole el tratamiento curativo, llegamos a un punto donde este tratamiento no está siendo efectivo. La enfermedad, pues, está progresando, el médico hace la evaluación y entiende que la expectativa de vida de este paciente podría ser de menos de 6 meses. Y decide no dar ese tratamiento curativo, detenerlo y continuar con los tratamientos paliativos, la medicina paliativa. Y ahí es que el paciente se considera un servicio de hospicio, porque no voy a dar el tratamiento curativo, pero voy a continuar con el tratamiento paliativo. Correcto, pues muy claro. Ahora, si abrimos unas páginas, como siempre, estadísticas, miramos números, hay información de agencias oficiales como la Organización Mundial de la Salud que dice que aproximadamente 40 millones de personas requieren de los llamados cuidados paliativos. Sin embargo, solo el 14% de las personas o el 18% en algunos casos lo reciben. A mí eso me llamó la atención y me pareció un número muy grande, es decir, estamos hablando de aproximadamente, ¿cuánto? 88% de las personas no están recibiendo cuidados paliativos aun cuando los requieran. Eso es un tema importante. Eso es correcto, y los servicios de Medicare, ¿verdad?, que básicamente proveen costean estos servicios de hospicio, saben y entienden que este servicio no está siendo utilizado correctamente. Son muchos pacientes los que desearían este tratamiento, son pocos los que lo consiguen, y estamos hablando de un 14, un 18%. Aunque un 80% desearía recibir el tratamiento paliativo y morir en su hogar, la realidad es que solamente un 15 o un 20% lo logran al final del camino. Y eso es algo que hay que atender. Es algo que hay que atender, doctor. Y es que no nos gusta hablar del tema de la muerte. Nosotros estamos contentos cuando
cuando tenemos que hablar del nacimiento, de planificación de un niño, etcétera, pero nunca pensamos en la planificación, o por lo menos pensar en que eso que es lo más seguro que tenemos en la vida realmente. Yo tenía ¿no? una madrina que me decía así, la muerte es lo más que le tememos, pero es lo más seguro que tenemos. Es lo más seguro que tenemos. Y hay que hablar. Así es, sin embargo no se habla. El hecho de no hablarse hace que muchas veces el familiar no tiene como muy claro qué hacer, si verdaderamente, por ejemplo, aceptar o solicitar incluso. No nos queda mucho tiempo, doctor, me apena, pero me gustaría que nos hablara de cuáles son los pasos, cuáles pueden ser las barreras para que 80% de las personas deseen recibir cuidado paliativo y solamente un 14% lo recibe o un 18% lo recibe. Hay varias, ¿verdad? Número uno, lo que dijimos, nadie quiere hablar de esto, del final de la vida, qué voy a hacer al final de la vida, estamos saludables, estamos bien, no queremos pensar en eso, pero la realidad es que hay que pensar en eso, porque en la medida en que el paciente en su sano juicio pueda tomar esa decisión, ¿qué voy a hacer yo al final de mi vida? ¿Cómo quiero que se me dé el tratamiento si tengo que enfrentar una enfermedad terminal? Si el paciente lo dice, es mucho más fácil para el paciente y para el cuidador tomar la decisión a la hora. Claro. Y segundo, tratar de no dejarle eso a un familiar, porque cuando ocurre el momento, el familiar tiene que tomar la decisión. En ambos casos, ¿cuál es la clave? La orientación. Buscar información con equipos especializados en cuidado paliativo, en hospicio, qué se ofrece, qué no se ofrece, cuáles son las expectativas que vamos a manejar. Porque no es simplemente decir, bueno, lo tiré ahí a la muerte, no hay nada que hacer. No, no. Es ser realista con algo que posiblemente vaya a pasar y cómo yo quiero que eso se maneje. La clave es buscar la información, orientarse, principalmente cuando estamos en nuestro sano juicio y estamos saludables, hablar de eso, hablarlo con nuestro médico primario, hablarlo con nuestros familiares para que si llegue ese momento, pues ya se sepa qué es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, exacto. Bueno, doctor, este tema es muy, muy amplio y de verdad que me gustaría que en una próxima ocasión podamos tenerlo nuevamente en el estudio y le damos continuidad a esto. Seguro que sí. Estamos siempre a la orden. Doctor Mendoza, como siempre, un gusto haberlo tenido acá en el programa. Gracias. Despido al doctor Mendoza, amigos, pero ustedes no. Solamente unos breves cortes comerciales y regresamos con más de Tu Salud Informa. No se vayan.